Entonces vamos a estudiar. Yo tenía planeado que para este tiempo ya fuéramos por lo menos en el punto número 2. Pero creo que Dios hace todas las cosas a su tiempo, de acuerdo al libro de Eclesiastes. Todo tiene que su tiempo. Cristo en su santuario, página 87, hablando del movimiento adventista cuando inició, dice así: creían haber adoptado sanos principios de ¿qué? De interpretación en sus estudios de ¿qué? Este movimiento adventista empezó con un grupo de personas que estaban convencidos que tenían sanos principios de interpretación en el estudio de las profecías. Ahora, yo te pregunto ahorita, hermano, ¿cuáles son tus sanos principios de interpretación al estudiar Daniel y Apocalipsis? A ver, alguien que comente por lo menos uno. Por lo menos uno. A ver, comentarios. Yo no vengo a hacer examen, el examen lo hace el Espíritu Santo. Y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Ay, es que eso no me gusta. Es que ya nos acostumbraron a sermones de bullón, a llorar y llorar y llorar. Nos acostumbraron a buscando el rumbo, porque ya está perdido, ahora buscando el rumbo. Hoy el pueblo adventista háblale de investigación bíblica, sanos principios. Ay, eso está aburrido, hermano. ¿Sabes? Algunos, y está bien, algunos quieren saber lo que está pasando ahorita, correcto, y es necesario saberlo. Pero lo que está pasando ahorita, ¿sobre qué principios lo vas a basar? Ay, el hermano nos va a hablar de investigación bíblica, principios, interpretación de la profecía. Me aburro. No te aburras. Esos son tus principios que te van a ayudar en el fin de la gran controversia. Amén. Amén. Este pueblo adventista del séptimo día empezó con sanos principios de interpretación en su investigación bíblica. Nos hicieron flojos allá. Allá preferíamos 3 o 4 horas de no hacer nada en esos conquistadores. Y nos hicieron flojos intelectuales. Y Dios te va a pedir cuenta de esto que te dio. Intelecto, a todos nos lo dio. Cuando Él venga, recuerda la parábola de los talentos. A uno les dio más, a algunos menos, pero a nadie dejó sin entendimiento. Entonces, dice aquí, que seguían en el mismo camino de la investigación bíblica. Entonces, a ver, hago una pregunta. ¿Será que esos sanos principios ya no valen, hermanos? Sí, la historia se repite. ¿Será que esos principios ya les vamos a decir, estos se equivocaron? Yo creo que estos se equivocaron. Yo voy a sacar mis nuevos principios de interpretación. ¿Puedo hacer eso? ¿Sabes qué? Nos topamos con pared. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Dios que levantó el movimiento adventista en 1844 es el Dios que llevará al pueblo fiel a la Canaán celestial. Amén. Porque muchos que se gozaron en este mensaje lo van a abandonar. Ahí está la primera visión de la hermana White, primeros escritos. Vio al pueblo adventista, no lo encontró. Mira un poquito más allá, va un camino, ahí va un montón de adventistas, pero unos negaron la fe, otros negaron que esa era pues la fe, que era el clamor de medianoche. Esto no es, lo negaron. Otros se cansaron más adelante, otros cayeron y el camino se hizo más angostito, más angostito. Hermanos, en esta mañana queremos estudiar los sanos principios de la investigación bíblica en cuestión de profecías. Es como el mecánico que entiende cómo funciona un carro, y si entiende cómo funciona un carro, no lo van a engañar que ese carro es nuevo cuando está sacando humo blanco. ¿Verdad que no? Quizá algunos sí lo pueden engañar porque nunca han tenido un carro y le pueden decir, el carro nuevo ha hecho humo blanco para que se vea bonito. Bueno, ese sí lo pueden engañar.
Pero uno que es mecánico, yo no soy mecánico, estoy hablando de alguien que es mecánico, te va a decir, vámonos, este carro no es para ti. Así son los principios, hay principios. Si un principio se viola, entonces se viola la interpretación. Entonces te está engañando un falso maestro. Así de sencillo. Por eso te pregunto, tienes la libertad tú de hacer la pregunta también a otros. ¿Cuáles son tus sanos principios de interpretación para el estudio de las profecías? ¿Cuáles son? Bajo la investigación bíblica. Orando con fervor, hablando de los primeros adventistas, volvieron a considerar su situación y estudiaron las escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, es decir, tenían sanos principios, dijeron, bueno, si Cristo no vino, entonces el error no está en nuestros principios de interpretación, el error está en la doctrina, que pensamos que el santuario era ¿qué? El cielo y es la tierra. Dice aquí, como no encontraron ningún error en sus cálculos de los periodos proféticos, es decir, sus principios estaban bien, fueron inducidos a examinar más de cerca el tema del santuario, es decir, la doctrina. ¿Sabes por una cosa, hermano? Aquellos que te están diciendo que profecía y doctrina están separados, es un gran engaño. Porque detrás de la profecía hay una verdad que apoya la doctrina. Amén. Detrás de cada profecía hay una verdad. Cristo es la verdad. Y si Cristo no es doctrina, entonces ¿para qué te llamas de sostén propio y de la verdad presente? Es una crisis que el pueblo está viviendo. Vamos a leer, estos son los 8, ¿está bien? De estos 8, esperamos, no sé a qué horas ustedes me digan a qué horas comemos. Se anunció que íbamos a comer a la 1, ¿verdad? Pero ya estamos comiendo, amén. Esto a mí me llena más. Claro, hay que ser considerados, hay mamás lactantes, bebés creciendo, abuelitas, ¿verdad? Sufriendo por alguna situación, hay que ser considerados. Pero vamos a avanzar por lo menos de aquí a la 1 para respetar. A mí me gusta ser respetuoso del horario que me dan los hermanos. Ahí están los 8, vamos uno por uno en esta tarde, ¿está bien? Si usted pensaba irse después de la comida, confíe en Dios. Que el Dios que lo trajo aquí con vida lo puede llevar con seguridad después de la puesta del sol. Allá nos íbamos cuando acababa el culto y ya nos regresamos al estudio, porque allá el Dios de nosotros era un Dios falso. Aquí tenemos un Dios que cuida de sus hijos, que en medio de la maldad de la ciudad Él te puede llevar en camino seguro. Así que hagan planes, hermanos, para quedarse después de la comida. Primero, las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque son los dos libros sobre los cuales este movimiento se levantó. Amén. ¿Cuántos han leído por lo menos 3 veces Daniel y Apocalipsis en este último mes? Por lo menos una vez en este mes. Muy bien, nuestro hermano. Bueno, las profecías de Daniel y Apocalipsis se complementan. Es la misma línea profética. O sea, es el mismo libro. Son principios que tenemos que entender. Porque cuando alguien viene y te separa lo que Dios no separó, está en error. Por ejemplo, ¿qué Dios unió? Lo que Dios unió, ¿el hombre qué? No lo puede separar. Dios unió hombre con mujer. El hombre no lo puede separar. Dios unió su mensaje. El hombre no lo puede separar. Dios nos unió con el santo sábado. Amén.
El hombre no lo puede separar, aunque lo intente con la ley dominical. Daniel y Apocalipsis se complementan. El Dios de Daniel es el mismo Dios de Apocalipsis. Los principios para entender Daniel son los mismos principios para entender Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, vamos a la Biblia para entender. En primer lugar, es la misma fuente de revelación. Tú no puedes tener un Dios diferente en un capítulo de Daniel y un Dios diferente en otro capítulo de Apocalipsis. Dioses que se contradicen. Es el mismo Dios. El Dios que inspiró a Daniel del 1 al 12 es el que inspiró a Apocalipsis del 1 al 22. Y es el mismo Dios que tiene el mismo principio para su profecía. Amén. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Vamos a la Biblia. Son versos sencillos. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 22. Para poner nuestra base con Biblia y espíritu de profecía. ¿Cómo podría ser una interpretación que yo les estaría dando, una interpretación privada, cuando no sustentamos con la Biblia y el espíritu de profecía? Y hermanos, me he dado cuenta que el pueblo adventista está engañado en gran manera porque desconoce los sanos principios de interpretación profética. Daniel 2:22. Sí. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no otro libro? Bueno, es que estos son los dos libros que dieron origen al movimiento adventista. Daniel 2:22. Es más, vamos a leer desde el verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén, hermano. Y luego dice, ¿Él qué dice? ¿Él qué? Revela. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Y qué encontramos aquí? Revelación. Es el mismo Dios. Es la misma fuente de revelación. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Estas son para entender que Daniel y Apocalipsis tienen al mismo Dios. Y después vamos a comprobar cómo el dispensacionalismo tiene un Dios que se contradice en su interpretación profética y otros métodos de interpretación. Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? ¿La qué? La revelación. La misma palabra. ¿La revelación de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Juan. Así que tengo Daniel y tengo Apocalipsis, pero es el mismo Dios. Tú no puedes encontrar un Dios con principios diferentes en Daniel y principios diferentes en Apocalipsis. Es el mismo Dios. Es más, el espíritu de profecía lo menciona de la siguiente manera: Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles, hasta el mismo Cristo, vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Amén. Sí. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en misterio. Mira, hermano, escucha bien. Daniel y Apocalipsis conciernen a tu salvación. Y entonces lo que el diablo dijo fue: voy a torcer, voy a meter investigación privada para que la salvación de los que están en juego, realmente esa salvación quede solamente en deseos. Al que te dice, no importa cómo interpreto profecía, hermano, pruébalo con el Espíritu Santo. Sí importa, porque está en juego, ¿qué, hermano?
tu salvación. No fueron reveladas, Daniel y Apocalipsis no fueron revelados de manera que confunden y extravíen al que busca sinceramente la verdad. Y creo que la razón por la cual el mundo adventista hoy no sabe lo que cree en profecía es porque no estudia. Esa es la razón. Porque somos el eco de las voces de los hombres. Aquí está Dios, ángeles, Cristo, a Daniel y a Juan, es decir, Apocalipsis. Es el mismo Dios. ¿Cómo? A través de su ángel. ¿Recuerdan que dijo Dios por medio de su ángel, Apocalipsis 1:1? Bueno, ¿a qué ángel? ¿A qué ángel mandó para que diera Apocalipsis? A Gabriel, el mismo ángel que fue a explicar la visión de Daniel. Hasta es el mismo Dios y el mismo ángel. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Ahora, ¿tú crees que Daniel va a tener un ángel Gabriel que se equivoque y Apocalipsis uno que diga la verdad? ¿O tú crees que Gabriel en un capítulo le dijo bien a Daniel y acá dijo, no, acá no es Gabriel, acá se me antoja como yo quiero? No. Fue Gabriel el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel su ángel a quien envió Cristo para revelar al futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen. ¿Sobre aquellos que qué, hermano? Hermano, ¿lees? Por eso preguntaba, ¿lees Daniel y Apocalipsis? Hoy tenemos un pueblo adventista que dice, predícame profecía, pero no quiero leer. No somos bienaventurados. La bienaventuranza está para el que lee y para los que oyen, los que analizan. Bienaventurado. Una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué significa guardar las palabras de la profecía? ¿Qué significa? Bueno, sí, aplicarlas a nuestra vida, pero ¿qué, hermano? Celarlas, ¿no? ¿Cómo? Celarlas. Sí, celarlas, que no le quiten ni le añaden. Y no solamente no quitarle ni añadirle, sino por la gracia de Dios vivir el momento profético revelado. Saber en dónde estás parado. Sí, saber leer las señales de los tiempos, vivir de acuerdo a esas señales. Entonces, aquí está, fue Gabriel, ¿sí? Las palabras del ángel, ahí están las citas. Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue Daniel con un mensaje dijo, ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis, diciendo que lo declaró enviándolo por su ángel a Juan su siervo, y a Juan el ángel declaró, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Hermano, qué precioso. El ángel de mayor honor después de Cristo le dijo a Juan, yo soy siervo juntamente contigo. Amén. Yo no le puedo quitar ni añadir. Yo sirvo solamente al mensaje que te tengo que dar. Y hoy por hoy se están levantando hombres que dicen, no me importa lo que dice Dios, no me importa lo que dice Gabriel, lo que me importa es mi interpretación privada. Hay que pedirle a Dios que levante obreros, porque su viña está muy pisoteada y su pueblo está muy hambriento de la palabra profética más segura. Por cuanto han engañado a mi pueblo, no volverán más a la congregación. Así que no se te olvide, cuando estés estudiando Daniel y Apocalipsis, el mismo Dios, el mismo ángel. Amén. ¿Sí? La profecía ha estado cumpliéndose línea sobre línea. Entre más firmemente estamos de pie bajo la bandera del mensaje del tercer ángel, más claramente vamos nosotros a entender la profecía de Daniel. Ya que el Apocalipsis, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos que el Apocalipsis es el suplemento de Daniel?
Porque muchos están interpretando Apocalipsis no como el suplemento de Daniel. Están interpretando Apocalipsis como el suplemento de ellos mismos. ¿Qué significa que Apocalipsis es el suplemento de Daniel? Vamos a leer otra cita. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran. Hechos de los Apóstoles, y terminan. En él, es decir, en el Apocalipsis, está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Hay un principio. Daniel es la profecía. Apocalipsis es lo que le faltaba, es el complemento. Y llegan a ser un ¿qué? Un solo libro. Por eso la hermana White, perdón que les dé la espalda, por eso la hermana White animó mucho a los pioneros adventistas a que Daniel y Apocalipsis lo pusieran en un solo libro. Sí. Porque uno es la revelación, el otro es el complemento. Y vez tras vez ustedes pueden ver en los escritos de la sierva del Señor hablar de Daniel y Apocalipsis. El hermano Urias Smith, que muchos odian. Muchos odian. Un celo satánico se ha apoderado de ellos. Yo me he encontrado con sus dichos hermanos de la verdad presente que odian. Así. Ah, que porque rechazó el mensaje de 1888. Sí, lo rechazó. ¿Y ya leíste qué pasó después? Se arrepintió. Léanse lo que salió en el nuevo libro Manuscritos Inéditos. Por ahí habla de este libro. Porque es un complemento. Ahí explica lo del continuo. Sí, aquí explica lo del continuo, aquí explica muchas cosas. ¿Ese qué libro es? Este es Daniel y Apocalipsis, de un pionero adventista, se llama Urias Smith. Una ocasión fui a un lugar y dijeron, sí, denos una copia. Le sacaron copia y llegó otro predicador y dijo, no, ese libro no sirve, a la basura. Y tiraron a la basura las copias. Fui a Gema Editores una ocasión por allá, cuando me daban ganas de ir, ahora ya no me dan ganas de ir. Y pregunté, ¿tienen el libro Daniel y Apocalipsis? No, porque ya está fuera de outdated, se dice en inglés, ya está fuera de tiempo, ya no se publica. Entonces, ¿por qué la Review and Herald lo está volviendo a predicar? Porque está dando cuenta que ya no hay nada aquí en profecía. Y la Review and Herald es la que lo está... Sí. Así que hay un principio, hermano. Daniel y Apocalipsis se deben interpretar juntos. ¿Sí? Yo no lo digo. Es un solo libro. Es un mismo libro. Cuando tú digas, no, yo voy a interpretar esto no con los principios de Daniel y Apocalipsis, hermano, automáticamente estás cayendo en tu propia interpretación. A veces cuando platico en el taxi, en el autobús, con personas que van a mi lado, ya sea católicos, ya sea evangélicos o ateos, que me ha tocado predicar con todo tipo de predicadores. Digo, ¿cuánta luz tenemos? Y esas personas teniendo error, lo predican. La última vez estuve en Minatitlán, donde un pastor de la verdad presente anda apoyando, y ese pastor ha venido aquí, anda apoyando a los que no creen en el Espíritu Santo. No creen en el Espíritu Santo. Ese es el tipo de profecía que tiene. Y me dice el taxista, empezó a predicarme el taxista. Yo iba muy cansado, y me dice, y me empezó a predicar. Usted que cree de la Biblia, usted que cree del Apocalipsis, que cree del cuerno pequeño. Y le dije, ¿quién era? Y le dije, ahora sí, ya que... Y le dije, y el cuerno pequeño está aquí agarrando a todas las iglesias a través de las ARs, y punto. Y yo no sé si usted está allí dentro del cuerno pequeño. Y me dice, oiga, pero salió un profeta, y ese profeta dice que se va a separar la península de Baja California. Por favor, escuche sus videos de ese profeta. Hermano,
Esas personas no tienen la verdad. Y con cuánto anhelo te predican el error. Y el pueblo adventista que tiene toda la verdad. ¿Con cuántas ganas pregunta acerca de Daniel y Apocalipsis? No, eso no, porque eso divide. Lo que Jesús le dijo a Jerusalén: hasta lo alto fuiste exaltado, hasta abajo vas a ir a dar. Habiendo visto gran luz, caminaste en tinieblas. Ay de ti, Capernaum. Sí, adventistas del séptimo día. Y a veces, y lo digo con todo respeto, a veces prefiero predicarle a un ateo, a uno de esos sinceros que están en el error, sinceros en su error, que a un hermano adventista o de sostén propio, que sabiendo la luz duda de ella. Porque ¿qué más se puede hacer? Jesús le envió tanto mensaje profético a su pueblo y dijo: mataste a mis profetas, apedreaste, ¿qué puedo hacer más? ¿Sabes qué? Abandono tu casa, mi casa es dejada desierta, me voy. Hermano, esa parte no ha sido entendida ni se le entendió, yo creo, en la organización. Sí. Ya Cristo Jesús ya no está dentro de la organización. La organización fue levantada para que de manera organizada se diera la última advertencia contra el papado, contra la bestia, y el pueblo desarrollará ese carácter semejante al de Cristo, porque después de Apocalipsis 13 viene un ángel con la hoz aguda y viene Cristo. Amén. Y entre la bestia y el ángel con la hoz aguda hay un pueblo que guarda los mandamientos, y un pueblo que guarda los mandamientos es el que tiene el carácter semejante al de Cristo. Y si ya la organización está diciendo que tú ya no puedes guardar los mandamientos y que ya no puedes tener el carácter de Cristo, que eso es legalismo, ya no sirve para preparar un pueblo. Ya no le sirve a Dios, ya le sirve a los propósitos del diablo. Y si nosotros quedamos en el mismo juego, también ya no le serviremos a Dios. Entonces, ahí está un principio. Daniel y Apocalipsis tienen el mismo origen y se complementan uno con otro. ¿Sí? Otra cita más. Por aquí vamos a quedar. A medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. O sea, cuando alguien te predique Daniel, tú debes entender Apocalipsis. Y cuando alguien te predica Apocalipsis, te debe llevar ¿a dónde? A Daniel. Porque es un libro que se complementa con Daniel. El Apocalipsis, ahí lo dice, se vincula con Daniel. Este era Patriarcas y Profetas. Este es Patriarcas y Profetas, capítulo 44. Sí. Hermanos, me duele lo que está pasando. A veces cuando me invitan a hermanos de la organización, me invitan a sus casas, porque yo le dije, yo no quiero ir a sus templos, porque allí en sus templos hay tanta ritualismo que esto, que el otro, que nada más te dan 20 minutos para predicar. Ya estamos cansados de eso, hermano. No creemos en el ritualismo católico. Ahora ya se volvió lo mismo. Vas a una misa, me comentaba un señor, dice, ahora la iglesia adventista organizada y la católica es casi la misma. Dice, son 20 minutos en la misa de bla, 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 bla. Se abre muy poco la Biblia, no hay espíritu de profecía. Lo mismo en la organización. Bla, 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 bla. 20 minutos, ya el hermano está viendo qué hora se quiere ir y ya le está moviéndose al cuerpo. Es lo mismo. Hermanito. Sí, la doxología que cantan en la iglesia,
es ritualismo. Todo lo que no se hace en espíritu y en verdad es ritualismo. Cuando se hace por simplemente como dice el concepto católico romano, cuando se hace por liturgia, porque le está escrito en un papel, porque se tiene que hacer, cuando el corazón ya no discierne por qué lo tiene que hacer, nada más lo tiene que hacer, es ritualismo. Las mismas fiestas judías, que fueron diseñadas para mostrarnos el ministerio de Cristo, tanto en la tierra como en el santuario celestial, se volvieron un ritualismo. Tanto así que Cristo dijo, que Jesús dijo en el Antiguo Testamento, Jehová dijo en el Antiguo Testamento, estoy cansado. O sea, los 11, les voy a poner un fin a sus fiestas, a sus festividades, a sus lunas nuevas, a sus sábados. Ya, yo les voy a poner un fin a eso. Porque quiero obediencia antes que sacrificio. Y nosotros podemos caer en el ritualismo. Llegar, sentarnos como cualquier y creer el eco de un hombre. Eso puede ser ritualismo también. Cuando no se investiga la palabra de Dios en espíritu y en verdad, la letra llega a ser muerta. Y aunque tengamos la verdad presente, sin el espíritu es el ritualismo igual. ¿Sí? Espero le haya contestado. Esta cita dice así: el Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra acontecimientos maravillosos que deben ocurrir en los últimos días de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de este libro están definidas, no místicas e ininteligibles. No, hermano, el Apocalipsis tú y yo lo podemos entender. Amén. Antes, yo cuando era niño en la organización, decía, ahí va a venir el encargado del Espíritu, pero decía, ay, este sí está más cerca de Dios. Nosotros, y todos pensamos que éramos ignorantes. Pero ¿sabes qué? Este pueblo adventista nació con gente que en su mayoría no cursó grandes estudios. El RJ llegó al tercer año. Y todos los pioneros adventistas no dependieron de su estudio académico, dependieron del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, Daniel y Apocalipsis no es un libro ininteligible o místico. Ahora, aquí está el asunto, hermano. A ver, ¿cómo entienden esto? Pregunto, ¿cómo entienden esto que dice el Espíritu Santo a través de su profeta? Dice así: en el Apocalipsis, la misma línea de la profecía se toma como en Daniel. A ver, ¿cómo lo entienden? O sea que es lo mismo, ¿no? Sí. Se puede interpretar de la misma. Todo lo que viene en Daniel lo retoma aquí. Apocalipsis. ¿Y se hace qué? Una línea. Grábate, ese es un principio de interpretación. Daniel y Apocalipsis se complementan porque es el mismo Dios. Es la misma línea profética. Lo que un predicador te muestre en Daniel, lo debe comprobar en Apocalipsis. Y viceversa. Lo que te muestra en Apocalipsis, te lo debe comprobar ¿dónde? En Daniel. Ahora, aquí entra el asunto, que a muchos no les gusta la misma línea de Daniel y Apocalipsis y sacan su línea alterna. Ahí está el asunto. Por ejemplo, en la línea apocalíptica, el mensaje de los tres ángeles lo tenemos para que sea dado desde 1844 hasta que Cristo venga. Amén. Con el fuerte pregón. Pero si alguien te dice, no es tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿qué está haciendo? Se está saliendo de la línea profética. No sabe dónde está parado. No sabe dónde está parado, está creando su propia línea y le está añadiendo a la profecía, y es digno de las 7 plagas postreras. Cuando la palabra de Dios llega a ser tu guía, hermano, no hay nadie quien te engañe. ¿Y sabe quién se va a ir uniendo? Los que estudian la palabra de Dios a profundidad. Ellos se van a ir uniendo, porque el Espíritu Santo los va a ir uniendo.
Y otra cosa, unidad no significa que tenemos la verdad. Tener la verdad nos va a unir. Amén. Pero muchos están unidos. Roma está unida. La Gran Babilonia está unida. Las hijas de la ramera están unidas, pero no con la verdad. Pero la verdad nos va a unir. Amén. ¿Sí? Ahora dice aquí, en el Apocalipsis la misma línea de la profecía se toma como en Daniel. Dios ha repetido algunas profecías. Entonces, ¿qué encontramos en Daniel? Perdón, ¿qué encontramos en Apocalipsis? La repetición en parte. Algunas. Ajá, la repetición de algunas profecías. ¿Por qué? Mostrando así la importancia que se le debe de dar. Porque es muy importante. El Señor no repite cosas que no son de ninguna gran consecuencia. En otras palabras, en Apocalipsis tú encuentras algunas profecías repetidas, como en Daniel, porque son de importancia para ti. Ahora, ¿qué pasa cuando viene un predicador y esas profecías que tú las encuentras en Daniel y Apocalipsis te las altera? Ahora, pastor, hay en Apocalipsis, lo Sí. lleva también, por ejemplo, a Ezequiel. Por ejemplo, hace la mención de Egipto, mezcla ese término. Así dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia concluyen. Sí. Entonces, fíjense, es lo bonito. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia llegan y se estacionan. Y ese libro que se llama Apocalipsis, donde todos los libros de la Biblia se encuentran, tiene relación con Daniel. Amén. Eso es lo bello y lo precioso. Por eso, hermano, hay necesidad de estudio profundo. Así como agarramos el Face o el WhatsApp. No, mejor no, así no. No. Porque luego lo agarramos de manera sin seriedad, sin orar, porque no, obviamente, ¿verdad? Es WhatsApp. No, la gente no tiene que estar orando para ver el WhatsApp. Pero me refiero a la avidez. Así debemos ser ávidos, en la misma línea. Entonces, aquí hay una línea profética en Daniel. Algunas de esas profecías las vamos a encontrar ¿en dónde? En Apocalipsis. Pero ¿por qué se van a repetir algunas de esas profecías en Apocalipsis? Porque son de importancia. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí? Porque mostrando la importancia que se les debe dar. Que se le debe dar. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Ustedes dirán, bueno, ahí ¿por qué puso dos líneas? Bueno, vamos a ilustrar lo que dice el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor. El del Apocalipsis, la misma línea de la profecía se toma como ¿cómo dice? Este es un gran principio, hermano. Este es un gran principio. Si nosotros comprendemos este gran principio, nadie te va a engañar. Como tú interpretes la línea de Daniel, será la misma interpretación para la línea de Apocalipsis. Como tú interpretes los símbolos de Daniel, será el mismo método para interpretar los símbolos de Apocalipsis, porque es la misma línea. Como tú interpretes los tiempos de Daniel, será la misma base para interpretar los tiempos de Apocalipsis, porque es la misma línea, solo que Apocalipsis es el complemento. Es el complemento. Es la misma línea. Tarea. Te vas a comprar una libreta, o si ya la tienes, úsala. Hay que ser ahorradores. Por ti mismo vas a empezar a estudiar Daniel y Apocalipsis, pero vas a depender del Espíritu Santo, de la Biblia y del Espíritu de profecía. Dedica una libreta para Daniel y dedica otra libreta para Apocalipsis. Ya basta que el hombre esté dependiendo del hombre. Es tiempo para que el hombre dependa de Dios. Amén. Porque este movimiento adventista
Los pioneros adventistas. ¿Saben que no, ellos no veían videos? Pero sí había publicaciones. Pero ¿a dónde se iban? Escudriñar la Santa Escritura. Amén. Página 241, Mensajes Selectos, tomo 1. Muchos desconocen cómo inició este gran movimiento. Ignoran, dice la palabra. Mi esposo, dice la hermana White, el hermano Bates, Irán, Pierce y otros. Hermanos, ¿cuántos? 5 contados y otros, pongámosle 10. ¿Quieres ponerte a estudiar la palabra profética más segura? Un hermano me decía, ay hermano, antes éramos muchos, cuando esto se dividió ya somos pocos. Bueno, ¿y cómo empezó el movimiento adventista? Dividido, dividido y subdividido, porque empezaron 50,000. Cuando salen de Babilonia, de las iglesias caídas, quedan 50. Y cuando viene el chasco, quedan los nombrados ahí 6. Pero una cosa, y amén, más vale que quede un pequeño grupo con la verdad pura que 1000 que anden interpretando Daniel Apocalipsis como lo interpreta las iglesias caídas o la misma Babilonia. Les digo a los hermanos que quedan porque los grupos se dividen, y se dividen porque prefieren los abrazos, las sonrisas, la verdad. Y cuanto esto, y dice el Espíritu de profecía, y cuanto más antes que mejor. Entonces dicen, cuidado con el hermano Mike. Yo no tengo ninguna doctrina, es la Biblia y el Espíritu de profecía. Cuando me demuestren que yo inventé una doctrina que se llame mayista, cuando me lo demuestren que es mía, entonces podríamos hablar que es mi doctrina. Pero no pueden demostrar que es mi doctrina, porque su ignorancia les hace inventar cosas. La verdad. ¿Saben por qué? Porque yo era ignorante y lo sigo siendo todavía. No me considero saberlo todo. Cuando tú entras a estudiar la palabra de Dios, más ignorante te sientes. Entre más estudias, quisieras vivir toda la eternidad aquí en esta tierra. Obviamente no se puede, para estudiar más. Y te das cuenta que no es doctrina tuya, que Dios visitó al pueblo adventista con la unción de su Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. Y cuando esos 6 quedaron, y cuando no entendían, Dios no los dejó solos. El Espíritu del Señor descendía sobre mí, dice la hermana White, y me eran aclaradas y afirmadas cosas de las que teníamos dudas. Amén. Para eso sirve el Espíritu de la profecía. Si hay crisis de interpretación, es porque escuchamos el eco del hombre, quien sea, en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y atribuirle, escuchen bien hermanos, dicen que esta obra es satánica. Yo lo he escuchado. He visto WhatsApps que se mandan entre hermanos diciendo que esta obra es satánica. Muy bien. ¿Sabes cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia del Espíritu. Contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando tú le atribuyes a una obra divina, y tú dices, esa obra que se está haciendo, que tiene principios sólidos divinos, tú le dices, es obra del diablo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Los milagros que hacía Cristo se los atribuían a Belcebú. Decían, por el diablo, por el Belcebú, echa demonios, él hace todos esos milagros, porque es el diablo.
Toda palabra hablada contra el Hijo del Hombre, dijo Cristo, le será perdonada. Pero el atribuirle la obra del diablo a lo que es la obra del Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y solo Dios sabe si algunos han caído ya en eso. Solo Dios lo sabe. Pero de que se va a cometer, porque ahí lo dice. Usted decía, hermano, que en algún momento era ignorante. ¿Sí? Siendo ministro de la organización, cuando estaba allá, Ajá. claro, ahorita seguimos ya en un plano de ignorancia En otras cosas. En otras cosas, claro. Pero siendo ministro de la organización, era una ignorancia más abierta. Mire, hermano, yo estudié en Montemorelos, después me fui a estudiar en Michigan, en Andrews. Y después apoyé un poco la organización en Estados Unidos. No hay nada de esto ahí. Ahí no hay nada de eso. Allí hay peleas por puestos, peleas por dineros, peleas por ser el mejor. No hay verdad. La verdad está en los archivos adventistas. Ahí está la verdad. Ahí entro yo a los archivos adventistas que me llevan a la Biblia y al Espíritu Santo. Pero en la práctica, aquí, yo recuerdo cuando llegué a la clase de Apocalipsis, me la dio la clase de Apocalipsis el que ahora es el encargado de religión en la Universidad de Loma Linda. Se me fue el nombre de este, pero ahí investiga en internet. Y cuando llegó, lo primero que dijo: el espíritu de profecía no es Elena de White. Se viene para abajo todo. Me atrevo a decir que la mayoría sale ateo como pastor. Solo sale como administrador. Pero la mayoría sale dudando de la profecía, por eso no la predica. Sale dudando de los pilares, no lo sabe. ¿Qué les puedo decir? Las nuevas generaciones de ministros que están saliendo de Montemorelos están totalmente... Hermano, póngase a predicar con un pastorcito del Nuevo Orden Mundial, así le llamo yo. ¿Por qué del Nuevo Orden Mundial? Porque esos pastorcitos del Nuevo Orden Mundial están a favor de que no se predique la palabra profética más segura. Y todo el que se para a predicar, fuera. No son pastores que Cristo mandó. Juan capítulo 10 dice: son asalariados. Y el asalariado, cuando ve el lobo venir, abandona las ovejas y se va. Pero el buen pastor, el que no es asalariado, ese no busca el dinero, ese da su vida por las ovejas. Entonces, hermano, allá no hay una enseñanza como tal. Y ese profesor dijo: el que más sabe de Daniel, de Apocalipsis, no soy yo. Yo dije, bueno, va a venir otro profesor entonces. El que más sabe es el que escribió estos libros y nos sacó 4 libros. Dice, este es el maestro de la Universidad Católica de Notre Dame, que está aquí en Indiana. Él sabe más de Apocalipsis. Entonces yo dije, esto es la gran universidad, que ahora le cede el conocimiento a Roma. Esa es la crisis que hay. Esa es la crisis que hay. Bueno, vamos a terminar el primer punto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ustedes me dicen a qué hora quieren comer, ya son la 1. Pero lo terminamos con esta línea. Y de verdad, hermano, que yo sé que algunos tienen hambre, pero si no queremos ser engañados, entonces ¿cómo? Mañana, hoy podríamos ayunar, ¿verdad? Sería verdadera temperancia teniendo la comida ahí. Recuerden que cuando el profeta Daniel no entendía la profecía, ¿qué hizo? Por 21 días, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ayunó 21 días. Porque no entendía. Este pueblo necesita más disciplina
pero no que se la ponga el hombre, de eso ya estamos hartos. Que él mismo sea disciplinado a la voz del Espíritu Santo. Entonces, es la misma línea de la profecía, los mismos principios. ¿Sí? ¿Qué pusimos aquí? Y con esta ilustración terminamos ahorita. Miren, empieza Daniel con, ¿se acuerdan de la estatua esa, hermano? La estatua es el ABC de la profecía. ¿Sí? ¿Y cuántos saben la estatua? Levanten la mano. A ver. Desde la cabeza hasta los 10 dedos. ¿Saben que me he encontrado que los adventistas se saben la estatua sin dedos? ¿Sí? Los 10 reyes que se dividió Roma. Entonces, si vamos a iniciar es por nosotros mismos. Desde Grecia, ¿no? Que comienza Bueno, es que hablando de los imperios. Bueno, vamos a repasar rápido la estatua, ok, rápido. Es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y Roma dividida, y después la piedra, que es Cristo, la segunda venida de Cristo. Que los davidianos dicen que no. Bueno, no soy davidiano, yo no les vengo a preguntar preguntas de davidianas. Triste y lamentablemente es otra falsa antorcha de la profecía. Muchos hermanos davidianos, he platicado con ellos, algunos se han metido a este mensaje. Gloria a Dios, que la gloria siempre sea para Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Aquí es donde se empata con quién. Daniel, ¿con qué? Con el Apocalipsis. ¿Cuándo se da el Apocalipsis? ¿En qué imperio? En el imperio, cuando está Juan está en el imperio de Grecia o en el imperio romano. Ahí es donde se empata. Y sigue la misma ¿qué? La misma línea. Vamos a hacer un examen, por ejemplo, el cuerno pequeño, ¿dónde lo encontramos en Daniel? capítulo 7, capítulo. A ver, hermanos. Sí, Daniel 7. Comienza desde el 8, me parece. Daniel 7, 24, 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley perseguirá a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo. La actividad del cuerno pequeño. Ahora, ¿dónde lo encontramos en Apocalipsis? En Apocalipsis 13. La bestia, Apocalipsis 13, del 1 al 10. La bestia que sube del mar. Que el dragón, es decir, que Roma imperial, ¿sí? Le da ¿qué? Le da 3 cosas: trono, poder y ¿qué más? Y autoridad. Entonces es así como se van complementando, ¿sí? Por ejemplo, tú ves la bestia, la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, ¿verdad? Una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Pero para que saliera el cuerno pequeño, el otro cuerno se quitaban ¿cuántos? 3. ¿verdad? Entonces la profecía va aumentando. Pero es la misma línea, no quiere decir que es otra línea, ¿me explico? Es la misma línea. ¿Dónde encontramos nosotros, por ejemplo, vamos a avanzar acá, el juicio investigador? En Daniel, ¿dónde lo encontramos en Daniel? El juicio investigador. Daniel 7, 13. Se sentó el anciano de día, se abrieron los libros, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, ¿sí? Y más adelante uno como hijo de hombre va y se acerca al anciano de días, ¿sí? Ahí inicia el juicio ¿qué? Investigador. Ahora, ¿dónde encontramos el juicio investigador? En Apocalipsis. La hora de su juicio. Hermano, era el mensaje del primer ángel, porque la hora de su juicio ¿a qué? Entonces la misma línea de Daniel la vamos a encontrar ¿dónde? Daniel hace la descripción de cómo se lleva a cabo la actividad. Sí, y es muy bonito, o sea, podríamos hablar toda la tarde solo del juicio investigador, tremendo, y muy bonita doctrina bíblica que tenemos, perdón. Entonces el principio es la misma línea.
Que nadie te venga con otra línea. Si se sale de la línea de Daniel y Apocalipsis, hermano, es interpretación privada. Es doctrina de hombre. Y puede ser que el diablo le pueda predicar profecía a un grupo de sostén propio. Claro que sí. Sería doctrina de demonio. Y es doctrina de demonio. Salirte de la línea de Daniel y Apocalipsis y de cómo bíblicamente se debe interpretar Daniel y Apocalipsis es doctrina de demonio. Y hermano, eso hace pensar. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Dónde encontramos nosotros el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis? ¿Dónde lo encontramos en Daniel? Daniel 11:44, abran sus Biblias. ¿Sí? Porque quizá yo estoy dando por sentado muchas cosas. ¿Sí? Daniel 11. O sea, es la misma línea. Algunos intérpretes están diciendo, no, no es la misma línea. Dicen, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Eso es simbólico. Pero Daniel 11 y 12 es literal. Ya pusieron su línea. Y cuando ponen su línea, hermana y hermano, tú debes de decidir, de acuerdo al Espíritu Profecía, si es palabra profética más segura o es falsa antorcha de la profecía.